Laboratorio Calma. Bienvenidas, bienvenidos al Laboratorio Calma. Hoy vamos a hacer una inmersión muy profunda en algo que a muchas os va a resultar dolorosamente familiar. Totalmente familiar. Vamos a analizar un guión de meditación guiada de 60 minutos que se titula El Laboratorio de Descanso. Y fíjate, lo primero que revelan las fuentes que manejamos es que llamar a esto simplemente meditación es quedarse cortísimo. Muy corto, sí. O sea, estamos ante un documento que usa neurociencia pura, biología evolutiva y un diseño sonoro brutal para, literalmente, obligar a tu sistema nervioso a bajar las defensas. Claro, es que no va de poner música de pajaritos y ya está. ¿Qué va, qué va? Las notas del análisis muestran que este guión está diseñado con una precisión casi quirúrgica para tratar afecciones muy serias. Hablamos de fatiga por compasión, hipervigilancia secundaria y estrés crónico. Y a ver, antes de entrar de lleno en cómo funciona todo este engranaje biológico, hay una decisión súper importante sobre cómo vamos a hablar hoy. A lo largo de todo este análisis nos vamos a referir constantemente a las oyentes. En femenino. Exacto. A las cuidadoras, a las mujeres, a las agotadas. Y quiero explicar por qué hacemos esto. Porque los datos sociológicos y las fuentes son ineludibles. La inmensa mayoría de la carga de los cuidados invisibles en nuestra sociedad recae sobre vosotras. Y es que no es casualidad, claro. El agotamiento crónico que describe el texto no surge de la nada. Ya, no es que un día te levantes cansada sin motivo. Para nada. Cuando las fuentes hablan de la fatiga por compasión, usan una metáfora que, es durísima, pero súper precisa. Describen a estas mujeres como faros. Faros que alumbran todos los barcos, menos el suyo. Eso es. Hablamos de un perfil de mujer que se pasa años anticipando qué necesita el hijo, si el padre mayor ha tomado la pastilla, qué necesita el paciente o la pareja. Madre mía, es que es un trabajo de 24 horas. Total. Y el cerebro de una cuidadora se reconfigura por completo para poner las necesidades de su entorno por encima de su propia supervivencia básica. O sea, por encima incluso de dormir. Y eso, claro, tiene un coste celular real y medible, que me parece el punto de partida perfecto para hoy. Porque las notas mencionan continuamente un término médico que es clave aquí: la carga alostática. La carga alostática, sí. Un concepto fundamental. Porque, a ver, yo creo que muchas personas y muchas cuidadoras que nos escuchan pueden llegar a pensar que su cansancio extremo es solo, falta de horas de sueño. O peor, como un fallo moral. Como si fueran débiles emocionalmente. Ya, el típico, es que no llego a todo, soy un desastre. Exacto. Pero, ¿qué es exactamente esta carga alostática a nivel biológico? Pues a ver, para entender la carga alostática, primero hay que entender qué hace el cuerpo con el estrés puntual. Imagina que hay una amenaza física, un depredador. Vale. ¿Un león de repente? Un león. Tu organismo libera de golpe cortisol y adrenalina. Acelera tu corazón y manda glucosa a los músculos para que salgas corriendo. A esto se le llama alostasis. O sea, es tu capacidad de adaptarte a un peligro rápido. Eso es, adaptarte para sobrevivir. Pero el problema gordo viene cuando la amenaza no es un león que aparece y luego se va. Cuando la alerta es constante. Claro, un teléfono que puede sonar de madrugada por una urgencia, la fiebre de un hijo, la tensión financiera de fin de mes. Ya, cosas de las que no puedes huir corriendo. Exactamente. Cuando esa alerta no se apaga nunca, tu cuerpo se inunda crónicamente de esas hormonas del estrés. Y la carga alostática es, digamos, el residuo tóxico. ¡Wow! Es el desgaste físico, real y palpable, de tus órganos, de los vasos sanguíneos y del sistema inmunológico después de años de sobreesfuerzo continuo. No es un tema de actitud, es un tema de desgaste celular. O sea, yo me lo imagino y vamos a desgranar esto con un ejemplo para que se entienda bien. Imaginemos que una cuidadora lleva un abrigo largo, ¿vale? Vale. Cada noche que pasa en vela, cada urgencia médica a la que va, cada momento en el que traga saliva y asume una responsabilidad más, es como si metiera una piedra en los bolsillos de ese abrigo. Es una analogía perfecta. Llega un punto en el que el cansancio ya no es psicológico. Tu cuerpo físico está arrastrando un abrigo lleno de piedras que altera tu química. Y genera esa paradoja tan cruel, ¿no? Estar absolutamente exhausta, pero tan sobreestimulada que te metes en la cama y es imposible dormir.
Es que es imposible porque el sistema nervioso simpático, que es el acelerador de tu cuerpo, se ha quedado atascado en la posición de encendido. Claro, el freno no funciona. Tu biología ya no reconoce la cama como un lugar seguro para descansar, la percibe como un puesto de guardia. Un puesto de guardia. Madre mía. Por eso este guión, el laboratorio de descanso, es tan distinto. No empieza diciéndote, venga, relájate y pon la mente en blanco. Eso es absurdo en este estado. Ataca directamente a la fisiología, a los pulmones y al corazón, para forzar un reinicio mecánico. Y aquí es donde la ciencia del texto se vuelve súper práctica. Porque el primer mecanismo que utiliza el guión para desmontar toda esta deuda física es el suspiro fisiológico. El suspiro fisiológico, ¿sí? La instrucción es muy clara. Una doble inhalación por la nariz seguida de una exhalación por la boca que tiene que ser extremadamente larga, hasta vaciar los pulmones del todo. Hasta el final. Pero a ver, ¿por qué una respiración tan concreta? ¿Por qué no vale con respirar hondo un par de veces y ya está? Pues mira, la clave está en la anatomía de tus pulmones y en cómo se conectan con tu ritmo cardíaco. ¿Vale? Los pulmones tienen dentro millones de saquitos de aire que son los alvéolos. Cuando vives años bajo estrés crónico, tu respiración se vuelve muy superficial. Casi no metes aire. Es verdad, respiras como solo desde el pecho. Exacto. Y esa falta de volumen hace que muchísimos de esos alvéolos se colapsen. Se quedan como pequeños globos desinflados. Ya. Al estar desinflados, entra menos oxígeno a la sangre y se acumula dióxido de carbono. Y ese dióxido de carbono le envía una señal de alarma brutal a tu cerebro. O sea que tu propia respiración superficial te está estresando más. Totalmente. Por eso la doble inhalación del suspiro fisiológico tiene una función puramente mecánica. Tú tomas aire llenando casi a tope los pulmones, y ese segundo sorbo extra que haces por la nariz... Ejerce presión, ¿no? Eso es. Da la presión exacta para obligar a todos esos alvéolos colapsados a abrirse de golpe. Vale, entonces restauramos el oxígeno. Pero lo que a mí me parece verdaderamente intrigante de las notas es lo que pasa después, en esa exhalación tan larga. La exhalación es magia pura. Se menciona la teoría polivagal, Ujú. ¿verdad? Y cómo el simple hecho de soltar aire despacito actúa como un freno directo en el marcapasos del corazón. Es que la mecánica que hay por dentro es fascinante. Fíjate, cuando tú inhalas, el músculo del diafragma baja para hacerle sitio a los pulmones. Claro, la barriga se hincha. Al bajar el diafragma, el espacio en tu pecho aumenta y tu corazón literalmente se expande un poquito. Ah, no sabía que el corazón cambiaba de tamaño al respirar. Cambia. Y como el corazón está más grande, la sangre fluye más despacio por él. Entonces el cerebro detecta que la sangre va lenta y dice, acelera los latidos. O sea que tomar aire acelera el pulso. Exacto. Pero, y aquí viene el hackeo, al alargar la exhalación de forma extrema, pasa justo lo contrario. El diafragma sube. El diafragma sube, comprime el espacio del pecho y el corazón se hace un poquito más pequeño. La sangre tiene que ir más rápido por ese espacio reducido. Vale, la sangre se acelera. Y tu cerebro, al notar ese flujo rápido, utiliza el nervio vago para enviar un neurotransmisor, la acetilcolina, directamente al nodo sinusal del corazón y le da una orden química innegociable. Frena. Le ordena que frene. Baja las pulsaciones de golpe. Es alucinante. O sea, no le estás pidiendo por favor a tu mente que se calme pensando cosas positivas. Estás usando el movimiento físico del diafragma como una palanca. Como un freno de mano biológico, ¿sí? Intervienes tu frecuencia cardíaca sin tener que pedirle permiso a tu mente consciente. Esa es la clave. Forzar la bajada de las pulsaciones es el primer paso vital, porque entonces el cuerpo empieza a recibir señales físicas de que la emergencia ya ha pasado. Pero claro, aquí las fuentes marcan un punto crítico. Un corazón que late despacio no te asegura que vayas a poder dormir. No, para nada, porque la corteza cerebral puede seguir atrapada en bucles de preocupación. Ya, tu cuerpo está más relajado, pero tu mente rumiante sigue repasando la lista de recados de mañana o dándole vueltas a una conversación tensa. Exacto. Y a ver, nadie ha ganado nunca una pelea contra el humo. Si tú intentas obligarte a no pensar en tus problemas, tu cerebro automáticamente los amplifica. Te obsesionas más, claro. Por eso me gusta tanto cómo lo aborda el guión. Las fuentes muestran que usa una técnica que viene de la psicología del trauma, la pendulación somática. Una técnica súper efectiva. En vez de exigirte que dejes la mente en blanco, lo cual es imposible, invita al oyente a alternar su atención súper suavemente. Primero vas a una zona del cuerpo donde sientas tensión. Como notar el peso de las sábanas o cómo la gravedad te pega al colchón. ¿Cómo funciona esto en el cerebro?
Pues este movimiento de la atención interviene directamente sobre algo que llamamos la red neuronal por defecto, o DMN. Vale. A nivel evolutivo, la DMN es una red increíble. Se enciende cuando no estás haciendo ninguna tarea concreta y su trabajo es viajar en el tiempo. Viajar en el tiempo, me encanta. Proyecta el futuro para que puedas planificar o repasa el pasado para que aprendas de los errores. Es la red que hizo que nuestros antepasados guardaran comida para el invierno. Ya, nos mantiene vivos. Sí, pero bajo un estado de estrés crónico y de hipervigilancia, la DMN se convierte en una prisión absoluta. Se pasa la noche proyectando catástrofes futuras que ni siquiera han pasado. Totalmente. Y por eso la pendulación somática parece un cortocircuito tan compasivo, ¿verdad? Muy compasivo. Porque cuando guías a la mente desde esa tensión que tienes en los hombros, por ejemplo, hasta la sensación inofensiva del roce del pijama, estás reeducando a tu sistema nervioso. Le estás enseñando a tu cerebro que es posible visitar la incomodidad sin tener que quedarte a vivir en ella. Es como mirar una tormenta enorme desde la ventana de tu casa, ¿no? ¡Qué buena imagen! Reconoces que hay nubes oscuras, que está lloviendo a cántaros fuera, pero tú sabes que estás a salvo sentada en el sofá del salón. Y esa alternancia, ese ir y venir, crea una nueva ruta neuronal. Le demuestra a la amígdala, que es el centro del miedo de nuestro cerebro, que vale, la tensión está ahí, existe, pero no es un peligro de muerte que requiera que salgas corriendo ahora mismo. Y con esa validación física, el cerebro ya no necesita seguir rumiando. Exacto. El corazón ya late lento por el suspiro fisiológico y la mente deja de viajar en el tiempo gracias a la pendulación. Parece que ya lo tenemos todo, pero las fuentes nos avisan de que todavía queda un obstáculo evolutivo enorme antes de llegar al sueño profundo. El más primitivo de todos, el tallo cerebral. La inspección del perímetro. A mí esta instrucción del guión me pareció la más rara que he visto en una meditación, de verdad te lo digo. Sí, choca bastante la primera vez. El texto le pide a la cuidadora que abra los ojos, pero solo una rendijita para tener una visión panorámica y borrosa de la habitación. Ajá. Tiene que mover los globos oculares súper despacio de lado a lado, hacia las esquinas del cuarto, pero manteniendo la cabeza completamente quieta. A ver, ¿cómo se traduce hacer esto con los ojos en una señal biológica de seguridad? Pues la respuesta está en cómo procesaban las amenazas nuestros ancestros. Volvemos a la cueva. Volvemos a la sabana. Cuando te ataca un depredador, tu sistema visual entra en lo que llamamos visión foveal. O sea, un enfoque súper nítido, como un láser. Un enfoque láser sobre un punto único. Y además eso va acompañado de movimientos de cabeza rápidos y erráticos para no perder de vista el peligro. Claro, miras a todos lados. Los nervios craneales que controlan esos músculos del ojo están enchufados directamente al tallo encefálico, que es la parte más antigua y animal de nuestro cerebro. Vale, entonces, al hacer exactamente lo contrario, Desenfocar la vista, desenfocar la vista, crear una visión periférica amplia y mover los ojos suavemente sin girar el cuello para nada. Está saqueando esa misma vía neurológica. le mandas un telegrama eléctrico clarísimo a tu tallo cerebral diciéndole, oye, estoy escaneando el horizonte súper relajada y aquí no hay ningún depredador a la vista. Y como no mueves la cabeza, confirmas que no tienes intención de huir. Exacto. El tallo cerebral recibe esa información, apaga las alertas que le quedaban a la amígdala y le cede por fin el control al sistema nervioso parasimpático. Que es el encargado de descansar y digerir. Eso es. Y fíjate que hay una consecuencia súper curiosa que el propio guión anticipa que va a pasar justo después de mover los ojos. Sí, el texto menciona que es altamente probable que la oyente sienta de repente ganas de dar un bostezo profundísimo o necesidad de tragar saliva. Y esas reacciones físicas son la evidencia empírica pura de que el hackeo biológico ha funcionado. O sea, no es sugestión. No. Cuando estás en estado simpático, alerta máxima, tu cuerpo paraliza la digestión y seca las glándulas salivales. Claro, no vas a gastar energía en hacer la digestión si te está persiguiendo un león. Lógico. Así que tragar saliva de repente o bostezar profundamente son respuestas innegables de liberación parasimpática. Es el cuerpo, metafóricamente, firmando el armisticio. Firmando la paz. Los sistemas de mantenimiento a largo plazo vuelven a encenderse por fin. Es alucinante. Pero a ver, hasta aquí hemos desgranado instrucciones mecánicas, la respiración, los ojos, pero un aspecto fundamental de las fuentes de hoy es que este guión no se lee en silencio. Para nada, se escucha. Y el audio lo es todo. Se escucha claro, y el diseño de la arquitectura sonora parece tan medido y tan estudiado como la propia biología del cuerpo.
Está calculado en milímetro. Los apuntes detallan que usa una voz ASMR muy cercana. Además, afinación en 432 hercios, un fondo de ruido marrón intenso y una progresión auditiva que va bajando de ondas teta a ondas delta, bajando el volumen progresivamente. Es que el entorno acústico no está ahí solo para que quede bonito o estético. Es una capa adicional súper potente de intervención fisiológica. Por ejemplo, la prosodia de la voz. Exacto. Está diseñada con tonos medios y con caídas descendentes al final de cada frase. Y esto tiene una razón de ser. Las frecuencias vocales muy agudas, o que suben al final como si fuera una pregunta, Simulan el llanto de un bebé. simulan el llanto de un bebé o un grito de auxilio. Y esos ruidos disparan instantáneamente la hipervigilancia de cualquier madre o cuidadora. Es como si les pincharan. Eso es. En cambio, las terminaciones que descienden comunican previsibilidad. Le dicen al oído medio que todo está en calma. Vale, entiendo lo de la voz. Pero tengo que reconocer que cuando leí en las fuentes lo de las ondas delta y el ruido marrón, me entró un poco de escepticismo. Es normal hoy en día. Claro, es que hoy abres las redes sociales y están inundadas de promesas sobre sonidos cuánticos que curan y frecuencias mágicas para todo. ¿Hay un respaldo físico y clínico de verdad detrás del ruido marrón? ¿O es solo el guión subiéndose a una moda de Internet? Te entiendo perfectamente. Pero la física del sonido justifica al 100% que esté ahí. Y te aleja de cualquier moda. A ver, el ruido marrón no es como el ruido blanco. ¿En qué se diferencian? El ruido blanco tiene la misma energía en todas sus frecuencias, y eso produce un silbido muy agudo, como el de una tele antigua sin señal. Psst, ese ruido molesto, sí. El ruido marrón, sin embargo, concentra toda su energía en las frecuencias graves. Crea un zumbido profundo, muy denso, que simula acústicamente el interior de la cabina de un avión cuando estás en pleno vuelo. Uf, ese sonido da muchísimo sueño. Porque su función principal es el enmascaramiento acústico continuo. Cubre y suaviza los picos de sonido del entorno. Claro, un crujido del suelo de madera, un coche que pasa por la calle, un portazo del vecino. Precisamente los ruidos traicioneros que hacen que una cuidadora despierte sobresaltada pensando a que ha pasado algo. O sea, funciona literalmente como una manta protectora para el sentido del oído. Te aísla. Te aísla por completo. Y sobre esa manta protectora entran las frecuencias que mencionabas, la transición de frecuencias teta a delta. Que las tetas rondan los 6 hercios y las delta bajan hasta los 2 o 4 hercios, que es la fase de sueño profundo, ¿verdad? Exacto. Y esto se basa en un fenómeno neurológico muy real llamado arrastre cerebral o resonancia simpática. A ver, explícame eso. Nuestro cerebro opera con electricidad, con pulsos eléctricos. Cuando tu nervio auditivo percibe un ritmo externo que es constante y muy repetitivo en una frecuencia concreta, tus propias ondas cerebrales tienden, de forma natural, a sincronizarse y a imitar ese ritmo externo. ¡Wow! Así que al inyectarte frecuencias de 2 a 4 hercios, que son las del sueño reparador, el audio literalmente agarra de la mano a la actividad eléctrica de tu cerebro y la guía hacia ese estado de baja frecuencia. Es como marcarle el paso al cerebro. Y luego el detalle final del diseño sonoro, que me parece súper cuidadoso. La bajada de volumen. Sí, que el volumen general de la pista desciende un 10% cada 5 minutos, pero tan despacio que no te das cuenta de forma consciente. Claro, porque acompaña cómo se va desvaneciendo tu propia conciencia al dormir. Evitas un corte brusco de sonido al final que te podría dar un sobresalto y despertarte otra vez. Es que todo el diseño, desde cómo respiras y cómo mueves los ojos, hasta la resonancia de las ondas en tus oídos, empuja en una sola dirección. Desactivar la carga alostática durante esa hora. Y a nivel de resultados, ¿qué puede esperar a alguien real? Pues los resultados tangibles al aplicar todo esto incluyen un descenso real y comprobable de tus pulsaciones por minuto, una relajación mensurable de toda la musculatura profunda, sobre todo en la mandíbula y el cuello, Que es donde se guarda toda la tensión. todo el estrés, y por supuesto una reducción enorme del tiempo que tardas en conciliar el sueño. Vale, las evidencias biológicas son sólidas. Pero el propio análisis de nuestras fuentes nos obliga a ser súper honestas sobre los límites de este equipo de herramientas. Por supuesto, hay que hablar de los límites. Porque este guión es una herramienta increíble para regular profundamente el sistema nervioso, pero no puede deshacer las circunstancias estructurales de tu vida. El material de origen mantiene una honestidad brutal en esto. Escuchar esta meditación no te va a cambiar la realidad logística de los cuidados que tienes que hacer mañana. Ni te va a dar el apoyo social que te falta.
No, ni mucho menos sustituye la atención médica o farmacológica en casos donde el estrés crónico ya ha derivado en una depresión clínica severa o en un trastorno de ansiedad generalizada. Claro, no es una cura milagrosa. Funciona como un refugio de emergencia. Te sirve para forzar ese descanso físico puntual que tu cuerpo lleva meses suplicando. Pero, oye, no es un reemplazo de la terapia. Ya, y fíjate que creo que el valor más poderoso de este laboratorio de descanso reside precisamente en esa validación empática de la que hablábamos al principio. Totalmente. Para las cuidadoras que se sientan hoy a escuchar este análisis con nosotras, el mensaje que hay debajo de cada instrucción de respiración y de cada onda de sonido es un mensaje de alivio profundo. Sí, es un alivio inmenso. Porque el guión no te exige que medites a la perfección, ni te promete que va a arreglar mágicamente tu vida y tus problemas. Simplemente se ofrece a hacer la ronda de vigilancia por ti esta noche. Qué bonito eso de la ronda de vigilancia. Es que asume el peso, escanea el perímetro y le comunica a tu cuerpo de forma biológica: el entorno es seguro, no tienes que estar alerta. Hoy, el descanso está permitido. Y para un sistema nervioso que lleva tantos años sosteniendo el peso de las necesidades de los demás, recibir ese mensaje de que la vigilancia externa por fin está cubierta, bueno, probablemente sea el inicio más efectivo de cualquier proceso de sanación. Bueno, es el momento de ir aterrizando todos estos conceptos que hemos visto hoy. Sí, vamos cerrando. Si una mujer agotada está escuchando esto ahora mismo de fondo, si alguien que cuida siente el peso de todas esas piedras acumuladas en los bolsillos del abrigo, el aprendizaje fundamental que nos dejan estas fuentes es que vuestro agotamiento es una realidad fisiológica. Es física pura. La carga alostática existe y es real. Existe, pero la propia anatomía humana, a través de ese nervio vago y del tallo cerebral, tiene las llaves exactas para desmontar ese estado de alerta de una forma mecánica y natural. Y lo más importante, que vosotras, las cuidadoras, que sostenéis el bienestar de tantísima gente, también necesitáis y merecéis innegablemente ser cuidadas. Innegablemente. Y oye, la neurociencia nos da estas herramientas para el alivio individual, que es tan genial, pero el análisis de la fatiga por compasión te deja una pregunta que resuena a nivel colectivo, ¿no? sí. Una reflexión final. ¿Cómo se transformaría la estructura de nuestra sociedad si de verdad le otorgáramos al descanso y a la recuperación de las mujeres el mismo valor sagrado y el mismo reconocimiento público que hoy asumimos tácitamente de su sacrificio diario? Es una reflexión imprescindible para llevarnos hoy. Una pregunta que escuece, pero que hay que hacerse. Totalmente. Nosotras invitamos directa y explícitamente a todas las espectadoras que necesiten desactivar esa vigilancia interna hoy mismo a que experimenten las técnicas que hemos desgranado. Que lo prueben, de verdad. Podéis realizar la meditación completa buscando en el canal de YouTube Despierta con Calma. Un recurso buenísimo. Busquen ese refugio sonoro esta misma noche y dejad que la biología haga su trabajo de reparación por vosotras. Nosotras cerramos este análisis por hoy. Que el día os abrace despacio.